Hola amigos, hoy es sábado 29 de octubre de 2022. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque el mismo Señor Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuchemos. El Evangelio nos enseña el día de hoy una de esas frases que Cristo utilizaba y que quedaron profundamente grabadas en el corazón de los discípulos. Dice el Señor: el que se exalta será humillado, el que se humilla será enaltecido. Una pregunta que es perfectamente válida es: ¿quién va a realizar esas acciones? Cristo dice: el que se exalta será humillado. Y podríamos preguntar: ¿quién lo va a humillar? ¿O qué lo va a humillar? ¿Es una ley cósmica? ¿Es una ley de la vida? Bueno, de acuerdo con algunos que saben de estos temas, concretamente estoy recordando a uno de mis profesores de exégesis de Biblia, la costumbre de los judíos de mencionar muy pocas veces, el mínimo de veces, el nombre de Dios, y casi siempre mencionarlo como con un giro, con un eufemismo. Por ejemplo, reino de los cielos. Es una manera de decir reino de Dios. Eso aparece en el Evangelio de Mateo. O por ejemplo, no utilizar tanto el nombre de Dios, sino hablar de el Altísimo o el Todopoderoso. Este máximo respeto al nombre de Dios es algo muy loable y es una consecuencia del segundo mandamiento de la ley de Dios, que precisamente pide eso. Pero lo que quiero destacar es que en esa misma línea, estos verbos que están en voz pasiva, como por ejemplo será exaltado o será humillado, pues son verbos que tienen como sujeto finalmente a Dios. De manera que en un lenguaje más directo esto sería: el que se exalta, pues se entiende a sí mismo, el que se enaltece, será humillado por Dios. El que se humilla será enaltecido por Dios. Es Dios el que humilla, es Dios el que enaltece. Y de hecho, casi con esas exactas palabras encontramos el cántico de Ana, en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, donde se presentan tantas acciones de Dios, ¿no? Cómo Dios es el que exalta y cómo Dios es el que humilla, cómo Dios es el que hiere y es el que venda la herida, cómo Dios es el que da la muerte y la vida. Todo lo cual no es otra cosa sino proclamar el señorío de Dios en todas las áreas de la vida humana. Dios no deja de ser Señor en los momentos en que a nosotros nos va mal o nos sentimos mal. Dios no deja de ser Señor en los momentos en que nosotros nos sentimos bien o nos consideramos victoriosos. Entonces parece que la cosa va por ahí. Pero dejando en firme esa interpretación exegética seria, de muy buena teología, conviene también darse cuenta el profundo sentido humano que tienen estas palabras de Cristo, sobre todo la primera de ellas: el que se enaltece será humillado. Porque es algo que vemos continuamente suceder a nuestro alrededor. Démonos cuenta cómo aquellos personajes que se enaltecen y que se consideran grandes reyes y grandes jefes, suelen terminar de modos tan miserables, tan miserables. Mire usted, por ejemplo, Hitler, que se consideraba el fundador del Tercer Reich, algo así como el tercer gran reino, con Alemania como protagonista, por supuesto. Iba a fundar un Reich, un reino de 1000 años. Y a los pocos meses, pues estaba este hombre, que además vivía como un drogadicto, y lleno de ansiedad y desesperación y de una completa ausencia de realidad, termina suicidándose. O piensa en el caso de Stalin,
que se consideraba pues el jefe no solo de Rusia, sino jefe absoluto de toda la Unión Soviética. ¿Recuerdas la muerte de Stalin? El hombre tiene un ataque ahí en su habitación, cae de su cama, se revuelca en el piso, nadie acude, entre otras cosas, porque Stalin es víctima de su propio comportamiento y de su propio invento, por así decirlo. Un hombre que inyectó miedo en todos los que le rodeaban. No era un hombre que recibiera fácilmente que alguien se metiera en su habitación. Pues ahí murió. Murió solo y despreciado. Odiado por muchos, habrá siempre quien aplauda a cualquiera. Entonces, claro, la manera correcta de entender la frase de Cristo es entenderla desde el señorío de Dios. Es la interpretación exegética mejor y es la interpretación teológica. Pero no se nos olvide que esto también se cumple con profundo sentido humano en la vida que tú y yo conocemos. Y por eso la invitación a la humildad, a la sensatez, a la sinceridad, al trato llano y cercano con los demás, pues es algo que tiene toda la sabiduría del mundo. Y es algo que podemos empezar a practicar desde el día de hoy.